Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para orar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado de construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra de Dios. Queridos amigos, hoy celebramos el aniversario de la dedicación de la Basílica Romana de San Juan de Letrán, erigida hacia el año 324 por el emperador Constantino. Es la Catedral de Roma. En el Evangelio vemos que Jesús es presentado por el evangelista Juan como el nuevo y definitivo templo. Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios. El templo no es para Jesús sin más una casa de oración, como quizás subrayarán los sinópticos, sino, como nos indica de alguna manera la versión de Juan, la casa de mi Padre. Jesús dirá: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no entienden las misteriosas palabras de Jesús. Suponen que habla de un templo de piedra, pero se refiere al templo de su cuerpo. Jesús entregará voluntariamente su cuerpo a la muerte, pero a los 3 días volverá a recuperarlo glorioso. El cuerpo de Jesús, muerto y resucitado, así se convertirá en el lugar donde Dios se manifiesta, el único centro de oración, el verdadero templo para ponernos en contacto con Dios. Más adelante, después de su resurrección, los discípulos se acordarán y comprenderán de estas palabras misteriosas de Jesús. Y es el tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia que nace, guiado el pueblo de Dios por el Espíritu Santo, que actúa en su Iglesia, en la comunidad de fieles. El Espíritu Santo será quien nos hará recordar las palabras de Jesús, quien nos ayudará a interiorizarlas, quien nos ayudará a comprender su verdadero sentido. Así pues, celebrar a Jesús, que es presentado manifestándose como verdadero templo, el templo nos evoca la presencia de Dios en medio de su pueblo, que se concreta en que Dios se compromete de una manera definitiva a guiar a su pueblo, a acompañarlo, estableciendo con él una nueva y definitiva alianza, como veíamos en el Antiguo Testamento, pero esta vez con el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, la comunidad de creyentes, la definitiva alianza sellada con el pacto de su sangre derramada por nosotros para salvar a la humanidad. Cristo, con su resurrección, ha establecido esa definitiva alianza. Y al hablarnos de alianza, pues se nos evoca el hecho de que Dios se ha comprometido definitivamente con la humanidad, y muy especialmente con la humanidad sufriente y oprimida. Así que nosotros, como comunidad de creyentes, no tenemos más templo que Cristo resucitado. En este templo entramos por la fe. Somos piedras vivas, consagrados por el Espíritu Santo. De este templo que es Cristo nacerá un río de gracia que lleva a la salvación.
De este templo que es Cristo nacen los sacramentos, la fuente de agua viva. El Papa Francisco nos dirá: en virtud del bautismo, cada cristiano forma parte del edificio de Dios. Es más, se convierte en la Iglesia de Dios. El edificio espiritual, la Iglesia, pide a cada uno de nosotros ser coherentes con el don de la fe y realizar el camino del testimonio cristiano. El Papa, pues, nos incide que nosotros somos el nuevo templo de Dios, donde el Espíritu Santo reside, donde el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, nos unifica, pero también nos empuja a la unidad y nos empuja al testimonio cristiano y la coherencia respecto con el don de la fe recibido por el sacramento del bautismo. Por eso, implicándonos a nosotros de una manera más directa, partiendo de la celebración que tiene lugar en este día, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma, la Catedral de Roma, pues debemos de alguna manera interiorizar el hecho de que nosotros somos Iglesia formada del costado de Cristo. Tú eres Iglesia que ha nacido del costado de Cristo, de su muerte y resurrección. Tú llevas la vida de Jesús en tus palabras. Tú transmites el Evangelio de Jesús por medio de tu testimonio cristiano, cuando lo vives, cuando lo celebras y cuando lo transmites. Y tú estás llamado también a anunciar la buena noticia de salvación, el Evangelio, anunciado de una manera preferencial entre los pobres. Y la Iglesia, pues, es depositaria de los sacramentos instituidos por Jesús el Señor para sanar, para ungir, para bendecir, para alimentar en la Eucaristía y para resucitar. He ahí, pues, el camino que hemos de recorrer como fruto del gran don, del gran regalo que nos regala el Señor por medio de su Espíritu en los sacramentos, llamados a sanar. Nos evoca el sacramento de la unción de enfermos. Llamados a ungir, llamados a bendecir, llamados a ser bendición para los demás, llamados a hacer presencia del Dios que nos bendice, nos protege y nos guía. Y llamados a alimentar, recibiendo el sacramento de la Eucaristía, llamados también a poner en práctica el mensaje de Jesús: dadles vosotros de comer, y llamados en definitiva a resucitar, a participar del misterio pascual para llevar el misterio de la resurrección donde hay oscuridad, donde hay muerte, llevar la vida de Jesús. Que el Señor, pues, nos conceda este don. Buenos días a todos.